de los centros para hombres que ejercen violencia en el país, dependiendo también del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género. Y la idea es que en este contacto online, en esta reunión que vamos a tener hoy, tipo charla, clase, qué sé yo, vamos a poder poner en común lo que hemos estudiado de este módulo, lo que ustedes han podido incorporar como herramientas y lo que han podido ver de este módulo, y compartir entre todos los comentarios, preguntas, reflexiones respecto de lo que ustedes han visto en este módulo. Así que les doy a todos y a todas reiterando la bienvenida y esperemos que sea una hora y media, digamos, de conversación amena. Y nos gustaría que se presentaran ustedes también, para conocernos, algunas de vos y de vista. Claro, si alguien quisiera tomar la palabra, o lo voy seleccionando yo como ustedes gusten. ¿Algún voluntario? Hola. Daniel, adelante. Hola a todos y a todas, mi nombre es Daniel Cárdenas, soy abogado regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos, de la región metropolitana. Participo con mucho gusto en este diplomado, en este curso, y eso, con alta ansiedad de lo que nos pueda dejar esta clase de hora y media. Pero lo demás ha sido lo suficientemente Mateo, así que me estudié toda la materia. Así que estamos bien, el punto base lo tengo. Muy bien, gracias. Eso, muchas gracias, Daniel. Voy a aprovechar de leer la presentación de François, que ella no tiene micrófono, ¿verdad? Me dice, me presento, buenas tardes a todos. Mi nombre es François Cañoles. Soy administrativo primero del cuarto juzgado de familia Santiago. Me desempeño en el área de causas y soy psicóloga. Feliz de escucharlo y compartir con gente del Poder Judicial de todo Chile. Bienvenida, François. Bienvenida. ¿Quién más desea? Carolina, a lo mejor, quisieras presentarte. Acá estoy. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes. Hola, soy funcionaria de la Corte de Apelaciones de Arica, de la Puerta Norte de Chile. Muy bien. De profesión asistente social, también mediadora familiar. Y no, yo feliz también, al igual que mi compañero que se presentó, de poder participar y ser un aporte en lo posible dentro de mi área en todo lo que tenga que ver con estos abordajes de violencia contra las mujeres. Así que muchas gracias. Muy bien. Gracias a ti, Carolina, bienvenida. Muchas gracias. Tengo a Tamara también por el chat, que delante dijo que no quería hablar porque no quería dar pena, que supuestamente está resfriada. No creo que nos dé pena, pero yo voy a leer su presentación. Dice, Tamara dice, hola, mi nombre es Tamara, abogada de la División Jurídica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Estoy sin voz por un resfrío, por lo que prefiero presentarme por esta vía. Ahí está. Muy bien. Bien, hola, Tamara. Bien, bueno, Tamara. andamos mejor, ¿eh? Estamos iguales. Claro, está medio complicado el clima por el... no sé si Claudia querrá presentarse, la veo por ahí, no sé si tendrá audio. Tengo audio, ¿no? Se escucha perfecto, Claudia. Se escucha ya. Sí. Mi nombre es Claudia Manso, soy asistente social, soy administrativo tercero, juzgado de letra de garantía de los Muermos, y súper interesada en el curso de herramientas para el abordaje de la violencia contra las mujeres. Gracias. Muy bienvenida. Gracias. Sí, voy a también darle a Daniela. Hola a todos y todas. Soy Daniela Aceituno, de la sede regional metropolitana del INDH. No tengo cámara ni voz, pero estoy atenta por este medio. Quise decir, no tengo micrófono, porque vos sí tienes. Bienvenida, Daniela, gracias. No sé quién más me estaría faltando. Bueno, si alguien... tengo a Pascuala, igual que la veo por ahí hace rato y no ha querido decir nada. A ver si me puede contar algo. ¿Se escucha? Se escucha perfecto, Pascuala. Súper bien, Pascuala. Bueno, mi nombre es Pascuala Díaz, soy la secretaria titular del Juzgado de Letra y Garantía de Maullín, en la 10ª región, aunque actualmente estoy con prenatal porque me faltan como 2 semanas para ya tener a mi hijo, así que muy feliz, esperando que ojalá el curso termine antes que llegue el bebé, o si no, terminarán las dos cosas al mismo tiempo. Muy feliz de compartir con ustedes y escucharlos a todos también. Felicidades, Pascuala. Vale, gracias. Felicidades, muchas felicidades. Muchas gracias a todos.
¿Estamos? No sé si alguien más nos estaría faltando, porque con cámara al menos creo que los presenté a todos. Los que no tengan, porque tengo un usuario que es Galaxy J, no sé quién será. Si se puede presentar por el chat sería genial. Hay un usuario incógnito, no. Claro. Tenemos a Claudio García Gualmice. Mi nombre es Claudio García Salinas, abogado y contador auditor, funcionario del 12º Juzgado Civil de Santiago. Encantado de poder entender y saber de estas herramientas. No tengo cámara, nos dice. Bienvenido, Claudio. Muy bien. Gracias, Claudio, bienvenido. Acá se presentó. Claudia Manso se presentó también, ¿verdad? Sí, yo también me presenté. Presentamos. Bueno, si alguien más falta que no tenga micrófono, lo puede hacer por el chat. Por mientras voy a dar las instrucciones para que podamos continuar con la clase, ¿verdad? Vamos. Claro, como somos varias personas, los micrófonos van a estar la mayoría del tiempo cerrados, pero existe la posibilidad de apretar un botón que me indica que alguien a lo mejor tiene una duda o quiere dirigir alguna pregunta a Rubén y Alicia, ¿verdad? Entonces esto lo podemos hacer de la siguiente manera. En la parte inferior de nuestro programa debería haber un botón que dice participantes. Apriétenlo. Si ya está abierta esa ventana de participantes, obviamente la van a ver en la pantalla. Si no, se debería abrir. Con esta pestaña ventana participante, ustedes pueden pasar el mouse por encima de su nombre, porque aquí aparece el nombre de todos los participantes que están en la conferencia. Entonces pueden pasar por el mouse por encima de su nombre y debería aparecer un comando, un botón que dice levantar la mano. Puede que esté en inglés, puede que diga raise hand o levantar la mano, pero deberían encontrarlo ahí. Y si desean lo pueden probar para ver si lo encontraron. Está en los participantes deben posicionar su mouse sobre su nombre. Ahí yo estoy viendo que Pascuala levantó la mano. Esa es la forma de hacerlo. Daniel también nos ha levantado la mano. Eso me deja... Claudia también, perfecto. Ese es el punto. Ahí veo varias manitos levantadas. Entonces, esa va a ser la modalidad. A medida que sientan que quieran decir algo, hacer alguna pregunta, vamos a hacerlo de esa manera. Lo otro que tengo que explicarles es que estas clases son grabadas igual. La idea es poder compartirlas con las personas que no pudieron venir, obviamente. Si es que alguien está en contra de esto, podría decirlo y obviamente dejamos de grabar, pero si a nadie le molesta, si pueden escribir en el chat, si pueden hacer si hay algún problema con grabar, ¿verdad? Me imagino que no hay problema con eso. Perfecto. Entonces eso es lo único que yo más o menos tengo que explicar. Si quieren, Rubén y Alicia ya podríamos comenzar con esto. Sí, en honor al tiempo, porque estaba programada para las 3, de 3 a 4 y media, y nos imaginamos que todos y todas tienen sus agendas, y nos va quedando una hora. Vamos a tratar, hablo como bien enérgica, porque en general hablo así, pero además porque sé que es una hora complicada, es como que si uno no tiene su cafecito al lado, esto es un poco rudo, pero vamos a tratar de sobrellevarlo. Entonces, la idea, un poco como les dijo Rubén, es que sea un espacio de intercambio. Se supone que ustedes leyeron el módulo, que lo vieron. El PPT tiene algunas cosas del módulo que a nosotros nos necesita que queden marcadas a fuego, por supuesto, que son énfasis, pero también tiene algunas otras cosas como para conversar. Y además, cada grupo tiene su propia impronta. El grupo de la mañana era muy marcado por el tema de mujeres privadas de libertad, porque estaba básicamente la Defensoría y el INDH. ¿Ya? Y ahora tenemos 2 INDH y tenemos harto poder judicial. Entonces, probablemente también, y lo otro es que tenemos hartas regiones, ¿ya? Así que de hecho tenemos la región 15 y tenemos la región 10ª, y creo que Los Muermos también es de la 10ª, ¿verdad, Claudia? Con la cabeza, sí. No, ahí me fue más o menos bien en Historia y Geografía. Entonces, bueno, vamos a partir diciéndoles que son las ideas de refuerzo y que la idea es que sea un espacio de intercambio, porque también hay matizaje y hay cosas que de repente el papel no puede absorber. Entonces la idea es que podamos, todas esas cosas a las que estamos invitados en estos tiempos modernos, posmodernos, segunda modernidad, como quiera cada uno, a la complejidad. Y una de las variables que nosotros lo queremos plantear en este sentido, que se hace necesaria e imprescindible para ejercer el derecho adecuadamente, en el caso de violencia contra las mujeres, o en otros casos de justicia en que los elementos de género sean predominantes,
se vuelve tan relevante como en una causa de negligencia médica el saber científico, médico, o como en un delito informático el tema de conocer algunas prácticas informáticas, ¿ya? Esto lo decimos porque queremos compartirles a ustedes una pregunta que uno de repente se hace como si, bueno, esto del género es un tema que sea pertinente para conversar en el sector justicia o en estos espacios, o es un tema de compromiso personal, es un tema de vocación, y por cierto que tiene todo aquello, pero dado que la mayoría de los que estamos aquí somos funcionarios públicos, no obstante que el INDH es organismo autónomo, pero ejercemos función pública, hoy día la variable de género es una variable de discriminación e inequidad tan importante como lo puede ser la pobreza. Ser mujer, ser de la diversidad sexual, o el análisis criminológico, por ejemplo, que pueda ser pertinente incluso para temas de hombres, como un estudio antiguo de la Defensoría en el que nos dice que la mayoría de los imputados por lesiones son hombres, es como que también tiene una explicación de género, porque como ustedes ya vieron profundamente en el módulo 1 y 2, la manera de socializarse los hombres y resolver los conflictos básicamente a raíz de, a través de la fuerza. Por lo tanto, también es importante que, tanto en el caso de violencia contra las mujeres, como una dimensión analítica al quehacer para hombres, mujeres, infancia, el género también resulta pertinente, ¿ya? Nosotros, por supuesto, vamos a estar más centrados en mujeres, y también en los temas de masculinidades, porque necesitamos hacer el cambio cultural, y sin los hombres no lo vamos a poder hacer, y sin los hombres que piensen también de otra manera, ¿ya? Y por eso Rubén les contaba que él tiene sus saberes particulares en masculinidades, que también están a disposición de la clase, ¿ya? Entonces la primera pregunta que nos hace Elena Larrauriz es analizar el derecho penal desde una perspectiva de género, ver si esto nos aporta algo para desentrañar temas tan duro, puede ser como el concurso, el dolo, la aplicación de pena sustitutiva. Es lo mismo la reclusión nocturna para una mujer que para un hombre. El dolo, por ejemplo, en el caso que vimos de Nabila Rifo, que en lo particular tocó alegar en la corte, si bien no ganamos el femicidio frustrado, pero en el fondo el poder demostrar que habían dos dolos diferentes, no se explica que una persona que haya querido lesionar a una por las primeras agresiones, o en el caso de la teoría nuestra, matarla, después vuelva nuevamente a dañar sus globos oculares o sus ojos para causar una nueva lesión, si no hay conocimiento de lo que es la violencia de género, porque la verdad es que la primera agresión tiene que ver con afectar la vida, cometer un acto femicida, es decir, el mayor acto de disposición y violencia, y el segundo tiene que ver con dejar un mensaje, con usar el cuerpo como una especie de texto performático a través del cual yo mando un mensaje a todas las mujeres y a esta mujer, aunque ya no esté viva, si no es mía no es de nadie, y esto no lo invento yo, lo dice Rita Segato, y todos estos saberes son importantes poderlo ir incorporando, tanto como vamos a ver las convenciones, pero insistir en que el género, más allá de que compartimos que para cada uno puede ser una causa personal, un compromiso individual, hoy día, en términos de política pública, yo soy hija del Estado, para bien o para mal, yo digo que el Estado tiene hartas dificultades, pero tiene la maravilla de lo posible, de que hace una cuota pequeña de lo que soñaríamos, pero que lo hace posible. La perspectiva de género vino para quedarse, más allá de cualquier administración, más allá de cualquier coyuntura. Incluso hoy día en la cooperación internacional, los proyectos, las variables que consideran básicamente son pobreza y género dentro de las variables más relevantes para la cooperación, ¿ya? Así que en ese sentido, combinarlos emotivamente al tema, sensibilizarlos, pero también decir que es una impronta que en el derecho tenemos que ir haciéndonos, internalizándonos para poder tener sentencias y actuaciones judiciales e intervenciones en el ámbito que a cada uno le correspondan pertinentes. ¿Algún comentario que quiera hacer alguien de ustedes? ¿Están de acuerdo? ¿Les parece? ¿Piensan que es más bien un tema ideológico? ¿Piensan que es un tema personal? ¿Que depende de cada una? Claro, o sea, la idea también es un poco lo que planteaba Alicia, pero respecto también a lo que vieron en conjunto del módulo que ustedes estudiaron, que pudieran entregarnos alguna reflexión o alguna pregunta, algún comentario respecto de lo que ustedes vieron de este módulo, también es pertinente en este espacio, porque
Partimos también que hay saberes que uno va incorporando, pero también los va incorporando de manera particular, subjetiva, y la idea es que lo pongamos en juego acá. Así que dejamos un poco la palabra dada a la audiencia para poder comenzar a compartir esto que decía, esta pregunta que nos abre, digamos, Alicia, ¿no? Sí, tengo a Daniel que desea compartir algo con nosotros. Daniel. Muy bien. Sí, Te escuchamos. a mí me parece Sí, bastante- perfecto, Daniel. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. A mí me parece muy interesante la construcción dogmática, yo me atrevería a decir, a través de la cual se pretende solucionar precisamente la violencia de género, y en específicamente la violencia contra la mujer. Me parece un punto súper interesante y que va a estar sujeto a discusión largamente, sobre todo porque está recién entrando el derecho. Eso es lo primero. Me produce mucho temor, eso sí, en esto voy a ser más bien conservador dentro de mis líneas jurídicas, cómo es que pueda afectar una serie de lecturas vinculadas con garantías dentro del proceso penal, la aplicación a tabla rasa de la teoría, doctrina de género o ideología, como se quiera llamar. Y eso lo digo principalmente con causa en las experiencias de otros países, donde inclusive se ha llegado a invertir el peso de la prueba. Cuestión que, al menos desde el primer acercamiento, pareciera repugnar con ciertos principios vinculados al derecho penal. El derecho penal más bien de índole garantista. Eso sería como una apreciación muy general. En torno a lo que... Muy profunda la reflexión, pero a ver si hay más también para poder juntar. ¿Perdón? ¿Algún otro comentario de algún colega, alguna Para colega? juntar varias opiniones o preguntas y después hacemos la de vuelta, digamos. Este primer gran planteamiento, digamos, del género y el derecho penal, o el derecho, porque hay un colega de un tribunal civil también. Bueno, me agradezco mucho la intervención de Daniel. Alicia, tengo a Claudia igual que nos escribe algo. Ya, vamos. Sí, sería... Entonces la sumamos, vamos. Yo leo, dice. Claudio nos dice, para mí fue potente conocer las estadísticas referente a la violencia. Al ver los números, los datos duros, otra perspectiva tengo del problema social de BCM. En muchos ámbitos se dice que lo que no se cuenta no existe. Ha sido muy bueno que nos den a conocer las cifras de violencia contra mujeres. Ya, perfecto. Esa era la idea. ¿Ya? Bueno, partiendo de atrás para adelante, ¿hay alguien más que quiere hacer algún comentario a esta como propuesta de conversación de tema general? Tamara. Sí, tengo a Tamara, ¿lo leo? ¿Sí? Ya, perfecto. Nos dice Tamara, dada la naturaleza de mi trabajo, principalmente asesoría legislativa, me parece difícil relacionar el contenido del curso con mi trabajo. Esto porque el contenido del curso parece estar dirigido a la práctica, capacitación, que el ámbito normativo. No logro observar una ley que recoja los modelos de abordaje. Sin perjuicio de lo cual, considero que la perspectiva de género es muy útil y necesaria para distintos aspectos personales y públicos. Muy bien, súper interesante la Claudia pregunta. también desearía contarnos algo. Claudia, te escuchamos. Ya, ok. Bueno, yo básicamente desde el punto de vista de tribunal y en el caso mío de proveedora, en este caso, o sea, los proyectos de resolución que se entregan al tribunal, cuesta ver de repente que se incorpore la visión de género muchas veces, a pesar de estar instruido, de existir un protocolo a nivel del PJU, a veces cuesta ver dentro de las sentencias esta visión de género. Y lo que hace que cambie muchas veces estas situaciones, porque o se considera que cuando se introducen estos puntos, que se aleja, por así decirlo, del derecho propiamente tal. Entonces, yo creo que falta inclusive mayor capacitación
para que se sociabilice correctamente lo que es la visión de la violencia contra la mujer desde el punto de vista básicamente de género. Ya, muy bien. ¿Otra intervención que nos invita a dialogar en algún tema? Creo que por el momento tenemos... Ya. Bueno, muy importante todo y muy significativa desde esto que me decíamos, que la idea precisamente de las clases Webex es tener una textura, un formato de conversación un poco más profundo y más complejo que lo que permite el papel. Respecto a lo que decía el colega del tema de los datos, precisamente en términos de fines pedagógicos, lo ha dicho Naciones Unidas, lo que no se cuenta no existe, no porque no exista, sino que porque somos una cultura altamente positivista, pero además porque eso podría ser hasta peyorativo que uno dijera eso, pero porque la verdad es que muchas veces hay que mostrar con ciertas evidencias cosas que a uno le pareciera que son parte de las percepciones de la gente o ideas de algunas personas en particular, más que realidades, con todos los alcances que tiene el concepto de realidad neutral y objetiva, ¿ya? Por ejemplo, han visto datos de violencia, pero también, por ejemplo, hemos tenido cursos en que nos han dicho, pero ¿y la participación de las mujeres? Si hemos tenido una presidenta mujer 2 veces, en mi casa me mandan, tengo una jefa mujer, entonces muchas personas piensan que puede ser que desde su particular realidad sienta que este no es un tema, que está superado, que Chile es como que ya es un país moderno, que en realidad acá las mujeres no estamos como en los países de Arabia Saudita. Entonces, por lo tanto, el dato es significativo, es majadero, pero es significativo, porque además refuerza que lo que nosotros estamos planteando no es una percepción, sino que hay una brecha que hace necesaria una política pública. Mira, ustedes pueden ver ahí, la Corte Suprema ha avanzado, antes no había ni siquiera ninguna mujer, hoy día tiene 6 mujeres. Las Cortes de Apelaciones están ahí 40-60, pero recordar que hay una pequeña distorsión, porque la Corte Suprema de San Miguel son básicamente ministras mujeres, es una corte a la inversa, y como que inclina la media. Y también los datos del Ministerio Público van a ver que hay mucha menor cantidad de mujeres que de hombres, contarles, a lo mejor muchas de ustedes lo saben, pero las mujeres que deciden tener hijos, que no necesariamente es una opción que tenga que tener una mujer, en el Ministerio Público no lo pasa tan bien, porque cuando una fiscala se va con prenatal, no hay quien la reemplace. No tienen derecho a reemplazo de licencia maternal, por ejemplo. Y de los fiscales regionales, hoy día nosotros tenemos 3 mujeres y los otros 16 son hombres. Y esas 3 mujeres es porque la de Arica está hace tiempo, pero las otras 2 son la de Concepción y la del Ñuble, que acaban de ser designadas en los últimos 2 o 3 meses. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, avalar lo que decía el colega, que efectivamente las cifras no sirven. Ahí tienen las cifras de la Defensoría Penal Pública, que hay hombres, mujeres, pero fíjense en la pirámide cuántos directores regionales en la Defensoría Penal Pública son mujeres y cuántos son hombres. Lo mismo en la Corporación de Asistencia Judicial, si bien hay casi tantos hombres como mujeres, no es así, digamos, en los cargos de jefatura. Este cuadro de violencia ustedes también lo vieron. Y aquí, igual al colega que habla los datos, nos gustaría hacer una precisión. A veces se dice es que la violencia que afecta a las mujeres es una violencia de género, la violencia que afecta a las mujeres. Hay violencias que particularmente afectan a las mujeres porque hay factores de género, porque el hecho de que la víctima, en este caso, si estamos hablando no de mujeres imputadas, sino que en el caso, por ejemplo, de las mujeres, ellas víctimas, el hecho de ser mujer tiene que ver con que haya sido vulnerada en sus derechos, tiene que ver con que se haya ejercido violencia contra ella. Por ejemplo, la violencia sexual es una violencia de por sí que está construida sobre la disposición del cuerpo de la otra, y de ahí las cifras que la mayor cantidad de víctimas, y la mayor cantidad de víctimas son mujeres, e inversamente proporcional, la mayor cantidad de agresores son hombres. Lo mismo en violencia intrafamiliar, lo mismo en la trata, particularmente con fin de explotación sexual, porque en la trata laboral hay una cosa un poco diferente. En el tema de los niños y las niñas, fíjense que nos metimos a hacer el estudio, porque no los queremos dejar afuera, pero paradójicamente entre 0 y 4 años, cuando uno revisa el dato UPOL, es más o menos indistinto si es niño o niña,
es bien terrible, pero es así, y conforme aumenta la edad, se empieza a marcar a las mujeres, y el global es un 70% niñas, o sea, igual prima aquello, porque aquí, en el fondo, se están juntando dos de las peores construcciones sociales que nos gobiernan, que son el adultismo, digamos, y el machismo, o patriarcado, como cada uno le acomode más, y por lo tanto son desde donde se configura el sistema abusivo. François dice, yo creo que la BCM se da en todos los contextos laborales, solo vemos nuestro plan previsional, cómo tenemos un valor diferente con respecto a nuestra edad, en el tema de las ISAPRE, me imagino de planes de salud, a veces los comportamientos y conductas se encuentran tan naturalizadas, incorporadas en nuestro diario vivir, que apenas podemos percibirlo, por eso están ahí, pero concuerdo que el trabajo final demandará de mucho esfuerzo. Ahí en esa parte le voy a pasar la palabra a Rubén. Voy a terminar con las preguntas o las interpelaciones que ustedes hicieron más jurídicas y Rubén va a retomar tal vez desde ahí. Ya, esta conversación que nos plantea Daniel respecto a un tema más dogmático, doctrinario, de garantía, yo hice mi práctica en la cárcel del CDP de San Miguel, sin embargo he sido toda mi vida querellante, pero llevo en el cuerpo 8 meses en el CDP de San Miguel, que a uno la marcan para siempre, que es como ser querellante, ser abogada de víctima, sin por eso vulnerar garantía, ¿ya? Porque en el fondo para algo construimos el Estado de Derecho, que harto esfuerzo nos ha costado, como que no podría ser en ningún caso la irrupción de las víctimas una oportunidad para deshacer esas garantías que tenemos frente al poder omnipotente, sobre todo del estamento penal del Estado, ¿ya? Así que desde mi punto de vista, lo puedo decir como abogada litigante, yo tengo 50 años, es posible litigar como querellante, defendiendo a las mujeres, defendiendo a los niños, a las niñas, tuve la infancia antes, sin necesidad de vulnerar la garantía. Pero para eso hay que tomarse la pega en serio. Entonces, cuando uno va, por ejemplo, a alegar una causa de una mujer y a pedir una medida cautelar, que significa la disposición de un derecho tercero, como es la salida del hogar común o la provisión de acercamiento que restringe el ambulatorio, o qué decir de la prisión preventiva, tiene que estar clara, que tiene que argumentar con antecedentes y elementos contundentes para que ese estándar sea posible, digamos. Ahora, nosotras también hemos abogado porque también no es que se invierta el peso de la prueba, pero también tenemos que avanzar en creerle a las mujeres, porque también hay diferencias un poco absurdas. O sea, cuando alguien va a decir que le robaron un celular o le hurtaron un celular, nadie le pregunta si es verdad. En cambio, cuando a una mujer dice que la han agredido, o que la han abusado, o que la han violado, como que igual será cierto. Entonces, hay que buscar un equilibrio y esa construcción se va a ir dando en el tiempo porque esta es una variable que está entrando. Y de alguna manera, efectivamente el peso de la prueba para nosotros es un tema, porque además el peso de la prueba no solo puede consistir en la declaración de la mujer, no solo por el tema de las garantías, que no es un tema menor, es un tema estructural y sólido, como dice Daniel, sino también por las propias mujeres, porque resulta que llevarse todo el peso de la prueba, o parar un juicio o un proceso sobre la declaración de la mujer, con el fenómeno de la retractación, o no, ni siquiera que esté retractada, es como que diga, mira, yo quiero seguir adelante, pero no quiero ser la punta de lanza, que todo el juicio se arme en torno a que yo declare 1 y 1000 veces y que yo me tenga que enfrentar. Hay mujeres que, por ejemplo, no quieren firmar querella y no quieren ser querellantes, pero quieren que el caso siga adelante, ¿ya? Todas esas variables hay que considerarlas. Pero de alguna manera, lo que va a ser más cuestionado y lo que va a ser, y lo que es más desafiante al incorporarse la variable de género para el derecho, desde un tema más doctrinario, es que el derecho ilustrado se ve desafiado. El derecho ilustrado fue hecho sobre el principio de la igualdad. La igualdad en un mundo en que era una justicia para unos iguales, que eran hombres, adultos y blancos, que no se dice, pero no estaban pensando ni en las mujeres, ni en las personas de otra raza, ni estaban pensando en los niños cuando el derecho penal o cuando el derecho actual que tenemos nace. Los principios del derecho ilustrado, por lo tanto, son unos principios abstractos, que se ven absolutamente desafiados en una cultura de la diversidad, que no por eso tiene que ser discriminatoria, porque el tener una actitud o algún elemento de diferencia tiene que ser una virtud de pluralismo y no de inequidad en acceso a los derechos, que lo transforma en una discriminación, una diferencia. Y por lo tanto, ¿cómo entender
de que respecto, por ejemplo, en el Código Laboral, hay normas de protección a los trabajadores porque se asumen que están en una posición inequitativa respecto del empleador. Hay derechos irrenunciables, por ejemplo, en los contratos de trabajadora de casa particular. Porque ¿qué poder tiene una trabajadora de casa particular frente a su empleadora a decirle que no se va a querer tomar las vacaciones así o se las va a querer tomar así? Entonces, y uno de los elementos también ha sido el tema de los niños y las niñas. Cuando se empezó, bueno, pero ¿y si les creemos todo a los niños y si los niños mienten? Bueno, pero ¿y si no mienten? Y está sucediendo. Entonces, efectivamente, todo el soporte de prueba, forense, de argumentación jurídica, doctrinaria, construcción de los casos, se ve bastante complejizado, como también el acto de juzgamiento, de construcción y de fundamentación de una medida cautelar, de una sentencia, de una sanción principal o de una sanción accesoria, ¿ya? Y efectivamente el género nos viene a complejizar ese panorama, porque el derecho ilustrado lo que planteaba era que todos somos iguales y por lo tanto a igual medida hay igual porción de justicia. Sin embargo, hoy día, si yo no asumo que hay diferencias estructurales como la pobreza, como el ser hombre o el ser mujer, una misma norma que yo estoy viendo como neutra, y por eso que les invitamos a leer a Elena Larrauri, que tiene un pequeño artículo que se llama Derecho y Género, las normas no son neutras, porque una norma que en el papel es neutra, en la práctica, en términos materiales y de justicia material, se está aplicando de forma distinta para los hombres y las mujeres. Les puedo decir algo muy simple, tal vez un ejemplo que no les haga sentido, pero el que para avanzar se me viene más rápido a la cabeza. Uno podría decir, además tan cuestionado que está el reglamento de notarios y todo el tema, uno podría decir, para ser notario o para ser notaria, hay que tener un capital de tantas cosas o de tanto dinero. Yo no podría decir, es una norma objetiva, no le impide a un hombre, no le impide a una mujer. Sin embargo, la brecha económica y el acceso a los bienes que tienen los hombres y las mujeres, ¿sí? Te puedo interrumpir un poquito, mira, Tamara nos dice si podría repetir el texto recomendado, que a lo mejor no alcanzó. Ah, ya. La misma Elena Larrauri tiene un texto que se llama Derecho y Género. Derecho y Género. Yo se los puedo mandar después, ¿ya? Pero precisamente también a Daniel lo podría ilustrar porque explica cómo el derecho en el fondo no es neutro, ¿ya? Las normas, y no solo en su aplicación, sino que en su construcción. De hecho, nuestro Código Penal, que es un código del año 1800, todos los tipos penales parten el qué. Y no es solo que diga el qué, están pensando en un hombre, porque además todo esto de que los delitos que ocurrían al interior de la unidad doméstica fueran una materia a la que tuviera que llegarle el brazo del derecho, tampoco era un tema en esa época, ¿ya? Pero efectivamente yo soy una convencida que uno puede ser una gran defensora o defensor de niños y niñas y de mujeres y combinar perfectamente con el garantismo, y eso requiere mucho rigor, requiere seriedad, requiere argumentación, requiere no amurrarse. Alguna vez tuve postulantes y me decían, mira, fui a una sala y no me dieron la medida. ¿Recurriste? ¿Recusaste? ¿Apelaste el subsidio? No, entonces no me digas que el juez ha sido así, hay que usar los argumentos legales y entonces que la Corte decía. Lo mismo, un poco ligando con lo que decía Claudia Manso, que cuesta que esto pueda entrar en las sentencias, y también puede entrar de papel, porque fíjense ustedes lo que ha pasado con la Convención de los Derechos del Niño. ¿Cuántas resoluciones no tenemos que dicen al final por el interés superior del niño? Pero en definitiva, es un bolsillo, perdonen lo coloquial del término, pero es como un bolsillo payaso donde todo cabe, ¿ya? Porque no hay una construcción de cómo y qué derecho en particular del niño o la niña se vio afectado y qué derechos, por los principios o colisiones de derechos, entraron en juego, quisieran que una solución en concreto fuera mejor que la otra. Y lo mismo nos puede pasar también en el tema de la violencia de género, como dice Claudia. El día de mañana pueden todas las juezas o los litigantes o fiscales o defensores o quien sea decir, oye, pero si mi actuación está flor fly de género porque dice Convención Belén do Pará por el derecho de la mujer a vivir una vida libre de violencia. Ya, o sea, hay que realmente probar y argumentar y decir cómo se constituyó la violencia en ese caso. Y no solamente incluso
a pesar, a veces, y se los digo que es duro de estómago, del horror que el caso tiene en sí mismo. Pero el derecho tiene una cosa, que la judicatura es un tercero que no estuvo en el lugar, que a veces incluso los equipos psicosociales son los diálogos que nos cuestan un poco. Es como, ¿pero por qué tengo que probar tanto? Primero, porque hay derechos y garantías también de otra persona en juego, y además de la persona afectada, pero segundo, porque el que está juzgando no estuvo presente. Por lo tanto, yo le tengo que contar una película, le tengo que probar una película en la que él no estuvo, o la que ella no estuvo. Y eso también significa mejorar nuestro tema de peritaje. Imagínense ustedes 25 años atrás haber ganado casos de abuso sexual infantil que no fueran con lesiones, que son la mayoría. Si no hubiéramos trabajado en los temas periciales, no habríamos avanzado casi nada, ¿ya? Ahora, respecto a lo último, para que Rubén se haga un poco más cargo de la parte general que hablaban acá, en la asesoría legislativa, quiero decirle a la colega, no sé si se llamaba Tamara, del MINJU y Derechos Humanos, que es súper pertinente el enfoque género, porque a la hora de discutir las leyes, hay leyes que tienen un alto componente de género, o hay normas dentro de las leyes que van a tener un fuerte impacto. Como tenemos poco tiempo, voy a dar un ejemplo. No voy a hablar de una ley de violencia contra las mujeres porque es obvio, sería como evidente. Es cuando te dicen que la violencia de género es aquella que se ejerce por ser mujer. Es como que no nos decimos nada, ¿ya? Pero, por ejemplo, la ley de pensión de alimentos es una tremenda ley de género. Y, de hecho, es una ley de familias del área civil, familia, que tiene una sanción que es de reclusión nocturna, que es una ley del año 2008. ¿Y por qué? Porque resulta que no puede ser causal de empobrecimiento nuevamente de las mujeres el separarse, que generalmente se quedan con los hijos, puede haber ido cambiándose un poco con el tiempo, porque antes de eso resulta que un caballero se podía presentar en el tribunal y decir que él no tenía recursos, y que por lo tanto no estaba en condiciones de fijar ni un mínimo de pensión de alimentos. Sin embargo, como hay esa ley de pensión de alimentos, yo estaba en el área de reformas legales cuando se hizo, hay una concepción de que las mujeres no tenemos ninguna posibilidad de decirle al hijo o a la hija noche en la mañana, ¿sabes que no hay comida? O sea, no es posible, o decirle no estoy trabajando, o no tengo dónde vivir. Nosotras tenemos que resolverlo porque además los tenemos al cuidado y las tenemos al cuidado. Por lo tanto, la ley de pensión de alimentos tuvo una gran perspectiva de género. El segundo ejemplo, y con esto termino esta parte, es la ley del cambio cuidado personal. Se discutió mucho si cambiar la ley de cuidado personal, porque antes había una presunción legal del cuidado personal a favor de los hijos y las hijas. Aquí debe estar feliz el funcionario civil, que por lo menos es un tema no tan penal, ¿ya? Pero era necesario avanzar también hacia la equidad en la parentalidad y también en la corresponsabilidad en la crianza, ¿verdad? Ser iguales también significa un poco eso. Pero, por ejemplo, el trabajo legislativo tuvo que tener presente, y lo tiene la legislación comparada en Francia, en Italia, en otras, no podía ser un factor que definiera a cargo de quién quedaba o se definía el cuidado personal a propósito de la ruptura de una pareja, el factor económico. Porque evidentemente iba a desmejorar a las mujeres. Tampoco podía ser, y esto da para mucho más, pero solo se los pongo, el tema de que la mujer hubiera tenido depresiones o atenciones psicológicas. Porque hay un análisis profundo de género en salud, que las mujeres consultan mucho más por salud mental, los hombres también tienen problemas pero no consultan, y las mujeres tienden más a deprimirse, y los hombres tienden más a salir con los amigos, a embriagarse, a tener otras técnicas de escape. Y eso también fue un análisis de género que se cuidó mucho cuando se generó la nueva ley de cuidado personal de hace como 5 o 6 años atrás. ¿Ya? Habían unas preguntas anteriores que eran más de marco cultural y todo, que Rubén nos iba también a aportar. Sí, bueno, primero pedirle disculpas porque estoy bastante afectado también de la garganta, pero escuchando muy atentamente desde el punto de vista, digamos, de la discusión más jurídica y del derecho. Ahí hay una pregunta sobre la violencia contra las mujeres que se da en todos los ámbitos laborales. En ese sentido, bueno, llevarlas un poco más allá de la reflexión, planteando que la organización jurídica también de los estados corresponde a un interés de ese estado y de esa organización que está sentado
muchas veces, y en la mayoría de ellos, en bases, digamos, culturales tradicionales, donde esa cultura se ha construido en base a estereotipos de género y a deberes, derechos e imágenes de las personas a través de lo que se construye culturalmente como hombre-mujer. Y en ese sentido tenemos que, más allá de pensar que el género es una ideología o es una idea, incluso política, que a alguien se le ocurrió tal vez para destruir o ir en contra de algún sistema jurídico, penal, garantista, sea cual fuere, sino más bien son formas de relaciones sociales que se han ido enquistando y que en el fondo responden a una manera, digamos, de interesada de poder y control sobre las personas. Y en este caso, y lo más terrible de todo, es que se asienta bajo una nomenclatura de privilegio. Y ese privilegio está de parte, digamos, de la figura de la masculinidad. De esta masculinidad hegemónica, de esta masculinidad dirigente, de esta masculinidad acertada, proveedora, exitista, y que en definitiva conlleva, digamos, que los ordenamientos jurídicos también se vayan basando más bien en garantizar que estas relaciones sociales se vayan perpetuando. Eso es una manera y una forma de relaciones que la humanidad ha ido arrastrando a través de los siglos de desarrollo, y que las luchas sociales y el compromiso social de los actores, porque no olvidemos que aquí hay actores fundamentales y relevantes, que somos las personas, hombres, mujeres, niños, niñas, ancianos, los que conformamos la humanidad. Hemos tenido muchos avances. Hablamos, por ejemplo, del encuentro de Beijing de mujeres, donde se plantearon una serie de aspectos que se venían ya incubando en las sociedades, como reclamos, como rechazo, incluso en lo judicial como apelaciones, casos simbólicos, donde fallaron a favor de los agresores y en contra de las víctimas. Se siguió trabajando y machacando sobre sentar precedentes para que esas legislaciones cambiaran. Y algunas han cambiado. Chile como Estado se ha hecho parte de convenciones y acuerdos internacionales para avanzar en la protección de las mujeres y para rechazar todas las violencias contra las mujeres a partir de las convenciones CEDAW, Belén do Pará, que hablan de la discriminación, de la violencia. Y eso hace que se vaya configurando también una manera de entender nuestra cultura y de la necesidad de avanzar en superar estas relaciones culturales. No es necesariamente una cancha tan estrecha como lo jurídico, porque tenemos muchas cosas como sociedad que ir evaluando, elaborando y cambiando, porque así como la cultura es dinámica, se mueve, también las reglas del juego deben ir cambiando y deben irse moviendo. No se trata tal vez de una idea planteada en contra de otra idea, sino más bien una constatación real. ¿Qué es lo que nos pasa en la práctica en la atención? Tenemos una ley de violencia intrafamiliar que está, digamos, sancionada, que es parte de nuestra respuesta frente a las violencias, a respuesta a los acuerdos internacionales que Chile ha suscrito y que ha desarrollado, pero se nos queda corta en la realidad. Cuando ese hombre genera violencia no tan solo contra su pareja en un contexto de familia, sino contra el vecino, contra el barrio, contra otros actores que no tienen consanguinidad, eso implica llevar el debate mucho más allá de los límites de una ley y se mete con la vida, digamos, de las personas. Hay una diferencia, por ejemplo, muchos autores plantean violencia doméstica, y se habla mucho de la violencia doméstica dentro de marcos jurídicos, donde hay figuras, actores, pero hace mucho tiempo atrás que muchos movimientos intelectuales de desobediencia civil, de derechos civiles, donde se han planteado que, digamos, el enfoque de género va más allá de la violencia doméstica, porque se mete e implica las causas de esta violencia. De dónde viene, de dónde proviene, a quién beneficia, cuáles son las víctimas, y esto va mucho más allá de un ámbito doméstico, porque esto implica también una mirada de que la violencia doméstica es una violencia de tipo privada, ¿ya? Entre la pareja. Y lo que nosotros hemos aprendido culturalmente, que digamos, es que lo que está dentro de la familia y dentro de la pareja ahí se queda, está en el ámbito solamente privado y no político-social. La violencia de género entendida como un enfoque, como una manera de ver amplio
¿Mm? Implica tener mayor reflexión y mayor cuestionamiento respecto de nuestras prácticas sociales. Y en definitiva, sí, puede existir mucho miedo tal vez a lo que las cortes puedan integrar estos enfoques. La mayoría de ellos tienen también, como decía Alicia, por ahí un corte positivista. Estamos mirando, digamos, de parte del derecho rígido y, digamos, estructural tradicional, y no estamos mirando la dinámica de la vida de las personas. Pero sin embargo, los casos se van construyendo con porfía, se van construyendo también con ganas y deseos de arribar a nuevas miradas jurídicas y se van sentando precedentes. Es así que las diferentes conferencias a nivel internacional han ido avanzando en ir incorporando y descubriendo. Como nosotros hoy día tenemos en el país, por ejemplo, una gran cantidad de protocolos en contra del acoso sexual en las universidades, el acoso sexual callejero, a través de una serie de denuncias, manifestaciones, apelaciones, digamos, querellas, que están dentro de los marcos jurídicos tradicionales, pero que en definitiva están interpelando al derecho tradicional, están interpelando la justicia que tenemos, como para poder hacer avances y poder dar cuenta de estas realidades. Y así yo creo que esta invitación, que estos módulos que nosotros tenemos, es una invitación también a que nosotros podamos ir cuestionando nuestra postura como actores relevantes. Si estamos, digamos, dentro de una práctica como funcionarios públicos, de sistemas que implican las personas, que implican que nuestro trabajo tiene impacto en las personas, tenemos que desarrollar también una postura que nos implique incorporar todos estos elementos que hacen más bien una mirada de un paradigma de la complejidad, más que tratar de explicar cómo yo me voy a enfrentar a una ley o una situación rígida, sino más bien doy cuenta que existe una complejidad en el ámbito social y de las relaciones que tiene que tener una postura más bien de reflexibilidad, de avance. Cuando nosotros, por ejemplo, vemos los chats que ustedes mismos están produciendo ahora, que hay diferentes posturas, que hay diferentes posiciones, esa es la dinámica que se espera. Esa es lo que nosotros podemos ir desarrollando en nuestros propios ámbitos. Cuando se dice yo tengo, por ejemplo, como institución, la posibilidad de llamar a mis compañeros, armar una mesa de trabajo y discutir sobre cómo puede ser, cómo nos podemos desarrollar nosotros como hombres dentro de una institución. ¿Cuáles serían nuestros parámetros para integrarnos con nuestras compañeras, respetar sus derechos y mirarlo desde el punto de vista integrativo? Eso sería un avance importante, cosa que no se hacía antes, sino que se asumía inmediatamente que digamos que aquí hay hombres, mujeres, y obviamente las mujeres secretarias, los hombres son los gerentes, y en definitiva, incluso cumpliendo las mismas funciones, las mujeres ganan menos. Entonces, la invitación también es hacer una especie de panorama también cultural de cómo realmente vivimos nosotros, nuestra sociedad y nuestras relaciones sociales directas, en mirándolos también desde esta perspectiva que nosotros estamos entregando esta herramienta, porque desde lo social obviamente que hay una diversidad de vivencias que superan el papel, superan el acuerdo y muchas veces nos superan como personas. Al escuchar, por ejemplo, que tal vez un juez pueda determinar que un femicidio frustrado no es tal porque el hombre fue engañado por esta señora, y esta señora entonces no tiene nada que alegar si el hombre le dio no sé cuántas puñaladas le dio en un caso, y el juez determinó que no era femicidio frustrado, porque el hombre había sido engañado por esta señora. O cuando un juez hace poquito determina que un piropo tal no es violencia porque se lo dijo con una buena intención y la persona lo malinterpretó, estamos tensando ese tipo de relaciones y esas visiones de sociedades que por lo general ocultan cierta comodidad de las relaciones de poder y de control. Y eso es lo que nosotros llamamos también a ir reflexionando, cuestionando, para ir deconstruyendo, en el sentido de no normalizar ciertas prácticas sociales que por lo general nosotros como Chile tenemos bastante naturalizadas, ¿no? Eso como para dejarlo como para la reflexión, que también es uno de los objetivos de este módulo. Sí, súper bien. Ahora entiendo tal vez, porque me toca en el mundo del derecho, que es el mundo de los no convencidos,
como decían las colegas, o en el mundo que también hay que cuidar el tema de las garantías, que este desafío va a ser interesante, e insisto que están los convencimientos personales, pero hay que también probar que este es un tema de necesidad técnica, que la falta de la visualización de estas brechas puede producir leyes injustas, puede producir sentencias injustas, con respecto a lo que decían que, por ejemplo, la infidelidad pudiera ser la causal de arrebato o obcecación. No basta que uno le diga que le parece impropio, sino que hay que decir y probar que en el fondo lo que ahí operó, en estricto rigor, los hombres no matan las mujeres no murieron por los celos, murieron por el machismo, porque muchas de nosotras podríamos ser celosas, aunque tiene un poco ahí el paradigma de la propiedad, pero eventualmente podríamos serlo. O que todas las mujeres asesináramos a los hombres que no son infieles, digamos, o sea, tiene que ver más bien con por qué yo creo que si eso no es mío, tengo el derecho de hacer el máximo uso y disposición, como el caso del femicidio o otros mecanismos de control. Ustedes ya vieron latamente, no les vamos a dar la lata acá, de roles y estereotipos en el módulo 1 y 2. ¿Ya? Pero como la violencia, sea intrafamiliar o extrafamiliar, no es distinto que el eje control del Estado. El sistema penal es como el brazo penal, el brazo policial del Estado. Claro, Ale, una cosita que quería, porque pusieron acá sí, lo voy a tomar. pero quiero contestarlo desde el punto de vista de la masculinidad de Cernamec. Aquí plantea en el chat Daniel, en el derecho penal me parece interesante el ejercicio que implica vincular la idea de género y justicia terapéutica y reparatoria. En ese sentido quería tomarlo porque quería contarles también, hay otra cosa que también comparte Claudio, dice, según tu experiencia y casos que has visto, me surgen varias interrogantes. La primera es saber si los hombres que cometen violencia pueden cambiar de pensamientos machistas y violentos, en cuánto tiempo y cómo son las terapias. La segunda interrogante es saber si es posible para la familia que vivió y presentó BCM superar el trauma y la problemática para volver a ser una familia sana. Bueno, esto se vincula un poco con lo que yo iba a contestar con la pregunta que nos invita también a reflexionar Daniel, respecto de la justicia restaurativa o justicia terapéutica. Mira, es un tipo de justicia bastante en boga respecto de los hombres que ejercen violencia en Europa, en América Latina, pero sin embargo nosotros la hemos vivido desde el punto de vista de crear la posibilidad de espacios reeducativos para hombres. No implica, por lo general, que haya una superación de la sanción jurídica a través de estos sistemas reparatorios. Porque está la tentación de que los hombres asuman estas terapias en el sentido de una ganancia secundaria. Yo cumplo ciertas sesiones, 10, 15, 20, 30 sesiones, y con esto consigo, digamos, cerrar la causa, superar las situaciones, pero no garantizo que haya superado el ejercicio de la violencia. En ese sentido, nosotros como Cernamec hemos asumido un modelo de intervención con hombres que ejercen violencia desde la reeducación, no transando ciertos elementos de calidad y de buenas prácticas en la intervención. Esto quiere decir que todos los hombres que ingresan a estos centros tienen un proceso de evaluación. ¿Y qué es lo que se evalúa principalmente? La responsabilización de los actos violentos, ¿ya? En el sentido de que un hombre debe trabajar para entender que la violencia es un problema, que no puede superarla por sí mismo y que exhibe empatía con el daño que ha causado con esas conductas violentas. Como tres elementos importantes como para poder recién firmar un contrato terapéutico y someterse a un proceso reeducativo. Hablamos de reeducación porque tampoco vamos a rehabilitar a estos hombres. A veces la justicia restaurativa habla también un poco de la rehabilitación o de la reinserción social de estos hombres, pero sin perder de vista también que hay que hacer hincapié en que no se puede habilitar o no se puede volver a traer habilidades a las personas que nunca han estado construidas, ¿ya? Porque la construcción de la masculinidad y esta masculinidad hegemónica, violenta, en general no mira al otro como un igual,
sino que más bien está construida en base a cierto privilegio sobre los demás. Sobre los demás que implican feminidad, que implican debilidad, que implican, digamos, más bien personas a las cuales hay que controlar, proteger, entre comillas, y liderar. Y esta masculinidad está llamada más bien a tomar el pic de la dirigencia. Es por eso que en el mundo tenemos la gran mayoría de hombres implicados en una serie de violencia. La mayor cantidad de personas que mueren en el mundo a través de la violencia son hombres. La violencia principalmente dirigida hacia sí mismo y después hacia los más débiles. Implica también una mirada de la cancha bien clara. Estamos de acuerdo que debe existir este compromiso de parte de la justicia por reeducar y por, de alguna manera, dar la posibilidad a los hombres de superar. Estamos siempre hablando de los hombres en el sentido de ser los responsables de quienes ejercen la violencia, principalmente. Estadísticamente, empíricamente, históricamente, es así. No es el vecino, no es la niña, no es la mujer, no es el grupo de hombres, sino que es la construcción de la masculinidad la que hace que exista este nivel, digamos, de ejercicio de la violencia en contra de las mujeres, y el 98% es parte de los hombres. Nuestra experiencia principalmente es que nosotros damos un espacio reeducativo que muchos hombres toman, muchos hombres han egresado y muchos hombres han superado manifestaciones, por ejemplo, graves de violencia. Las primeras violencias que desaparecen son las violencias físicas, que son las que nos interesa extinguir desde un principio, porque están más ligadas a la violencia grave vital, violencia, digamos, femicida. Eso queremos extinguirlo, pero nosotros atendemos a hombres que, digamos, tienen características de ejercicio de violencia media, ¿no? No violencia ya más bien grave ni patológica. Por eso que existe esta primera etapa de preingreso donde se evalúan los casos. Porque estamos, como yo les decía, dentro de un fenómeno con el paradigma de la complejidad. No es 2 más 2 son 4, sino que más bien aquí estamos hablando de patrones culturales aprendidos. Y en ese sentido es siempre importante plantear que todo lo que tenga que ver con una mirada que implica un cambio social, que nosotros estamos convencidos que es el camino. En ese sentido es muy positivo que la justicia esté tomando estos elementos de justicia terapéutica, restaurativa. Yo creo que es uno de los caminos, y sobre todo en violencia masculina es muy necesario la implicancia de este estamento en los tratamientos, incluso en la obligatoriedad como un locus de control externo para los agresores. Es muy necesario, pero nosotros desde los programas también nosotros rayamos nuestra cancha con el modelo. No se trata de mándeme a todos los hombres para acá, que a todos los hombres los voy a transformar en buenos hombres, sino que más bien vamos a trabajar con lo que realmente en la realidad tenemos y con los objetivos planteados que realmente podamos alcanzar, que es superar la violencia contra las mujeres a través de un proceso reeducativo que es una oportunidad para que el hombre pueda situarse en otra posición, deconstruyendo este estereotipo, ¿no? de la masculinidad. Rubén. Eso. Sí. Rubén, hay una pregunta de Contreras sobre la experiencia que se desarrolló en trabajo en prevención y principalmente a la violencia cruzada entre adolescentes. Yo les voy a pedir que avancemos un poquito para que Rubén pueda volver a retomar ese tema junto con otros que aparezcan pertinentes, más lo que Miguel nos quiera decir, a ver. Sí, no, bueno, en realidad era las intervenciones que están haciendo en el chat que van dirigidas a Rubén sobre lo que dice, no sé si las podemos leer. Sí, léela. Sí. Tengo una que quedó arriba, dice, de Claudio García, según tu experiencia y casos que has visto, me surgen varias interrogantes, son 2. La primera es saber si los hombres que cometen violencia contra la mujer pueden cambiar de pensamientos machistas y violentos, en cuánto tiempo y cómo son las terapias. La segunda interrogante es saber si es posible para la familia que vivió y presenció violencia contra la mujer superar el trauma y la problemática para volver a ser una familia sana, dice, entre comillas una familia sana. Sí, sí. Bueno, primero respecto del cambio, nosotros somos convencidos del cambio. Todas las situaciones y las personas, los seres humanos, tenemos la posibilidad de cambiar porque nos estamos construyendo diariamente. Ya
tenemos ciertas condiciones generales, las cuales nos deben permitir, condiciones sociales, condiciones de vida, afectivas, individuales, biológicas, que nos implican tener, digamos, ciertas posibilidades de cambio. Una sociedad que en definitiva está basada en la desigualdad o sobre la opresión, ahí tenemos nuestra experiencia. Nosotros hemos pasado por variadas experiencias respecto de nuestro desarrollo social y hemos visto cómo hemos evolucionado muchas veces en la idea y en las relaciones. En la medida que nosotros generemos buenos espacios adecuados de cambio, esos cambios se producen. Los tratamientos duran de un año, puede ser un año más, porque todo hombre que accede a los centros de hombres, si falta, por ejemplo, a una sesión, debe recuperarla. No hay ningún hombre que diga, ya pasó el año, entonces me voy para mi casa. No, señor, usted faltó a 5 sesiones, va a tener que quedarse un añito más porque va a tener que cumplir esas 5 sesiones. Es bien rígido en ese sentido el modelo, porque implica también constantemente estar machacando sobre un núcleo duro que implica este asentamiento cultural que tenemos para naturalizar la forma de ser hombre, la forma de ser mujer y cómo nos relacionamos. En ese sentido, los tratamientos duran más de un año por lo general. Tenemos buenas experiencias. En Chile hace poquito nosotros estamos haciendo un análisis respecto de seguimientos de hombres que han pasado por nuestros centros los 2 últimos años, hablo 2016-2017, y nos dan cuenta de que las primeras violencias físicas, por ejemplo, se extinguen rápidamente, persisten otras violencias como son la manipulación psicológica, como son los micromachismos, como son, digamos, el abuso emocional que muchas veces también está enmascarado de una relación amorosa o de una preocupación por el otro y que sin embargo son, digamos, más bien utilizadas para manipular. Esas se resisten más porque implica, en definitiva, un compromiso mayor como sociedad, el conjunto. No olvidemos que nosotros estamos comenzando con grupos de hombres esta tarea y estos hombres al egresar vuelven a sus medios culturales tradicionales donde es muy difícil hacerlo. Pero les cuento que tenemos experiencias de hombres reeducados que están siendo, por ejemplo, activos agentes por la no violencia contra las mujeres, están inquietos, dan testimonio, aparecen también incentivando a otros hombres por el cambio y formándose para ser monitores no violencia. Y eso implica un paso bien significativo para nuestro medio, que es Chile, que la violencia es bastante naturalizada y más enquistada. Eso podría decir, Miguel, respecto a lo que comentaban los compañeros. Hay una pregunta también respecto a la violencia cruzada en los adolescentes. Bueno, acá Rubén puede volver, pero solo comentarles que cuando vemos la violencia, son buenas estas preguntas de la violencia cruzada, porque en definitiva, una cosa es el golpe, la agresión. Nosotros cuando hablamos de violencia, al igual que en el abuso sexual infantil, por ejemplo, o el abuso sexual, lo que estamos hablando son contextos abusivos de poder. Entonces, pueden haber golpes, ninguno está validado como mecanismo de respuesta de resolución, pero lo importante y la invitación es a mirar el sistema de ese binomio criminológico que puede ser la víctima y el agresor y ver realmente cuál es la relación abusiva de poder que hay en esta relación. Entonces, puede que en algunas ocasiones efectivamente haya violencia cruzada. Para que haya violencia cruzada se requiere que haya igual capacidad de poder en esa pareja, por ejemplo. Pero si no hay igual capacidad de poder y hay más dependencia o hay más maniobrabilidad de una de las partes. O hay más permiso social para el uso de la violencia de uno que del otro. Y eso es estructural, digamos, no depende de Alejandra o Pedro, digamos, sino que del contexto en el que estamos. Hay que ser cuidadoso con el tema de la violencia cruzada. Nosotros no usamos ese término de violencia cruzada. En género no existe ese término porque asumimos que nosotros tenemos diferentes cuotas de poder. Y por eso yo le hablaba de que la construcción de la masculinidad implica un privilegio masculino por sobre lo femenino. Y que no es individual, está en lo social. Está en lo social, como construcción social. Se asume una desigualdad como más estructural, que siempre está dialogando. Yo, por ejemplo, puedo pololear o estar casada con Juan o con Pedro, y Juan y Pedro y yo ser de una manera particular, pero a la base de nosotros hay toda una estructura y hay una sociedad que es como esa línea base
que no está visible, pero que está presente y está jugando en esa relación todo el tiempo. En honor al tiempo, si les parece, vamos a avanzar un poquito. Siempre el tema de masculinidad es capaz que debiera tener hasta un módulo, porque la verdad es que es súper interesante, ¿ya? Y porque en realidad, si no contamos con los hombres, hay que trabajar con las mujeres porque tenemos un deber ético, han sido las personas dañadas, afectadas, vulneradas, pero también tenemos que trabajar con los hombres porque si no cambiamos hombres y mujeres, en definitiva va a ser difícil poder avanzar hacia una sociedad más igual y sin violencia. Pascual hace una pregunta, Rubén. Dice, Rubén, lamentablemente la intervención de que hablas en comunas como la mía es prácticamente imposible. En causas BIF solo tenemos acceso a centros de salud y similares, y las cautelares se quedan solo en papel. Lo mismo las sentencias, condiciones y suspensiones condicionales. Pascuala es de la 10ª región, ¿verdad? De Maullín, creo que nos decía ella que era. Ya, sí. Mira, bueno, cuando nosotros hablamos de intervención con hombres y de este esfuerzo que desde Cernamec, desde el año 2011 comenzaron estos programas, comenzaron con 5 centros en todo Chile. Hoy día tenemos 15 centros en todo Chile, 15 nada más, 1 por región. Y por lo general estamos hablando de equipos profesionales pequeños, una dupla, una coordinación. En el caso, por ejemplo, de la región metropolitana ya hay 3 duplas, una coordinación, un apoyo administrativo, y el otro centro que tiene 2 duplas es el de la región del Maule. Estamos, digamos, todavía bastante precarios en la respuesta, en la oferta, pero eso, como te digo, depende mucho de cómo nosotros vamos trabajando, y por eso para mí es muy grato poder hablar estas cosas con ustedes, y que ustedes se hayan interesado y sus instituciones se hayan comprometido en este curso, porque implica que el discurso, que la idea, que la reflexión comienza a circular, y comienza a ser la necesidad de solicitar más centros, de tener una coordinación. Por ejemplo, el trabajo con hombres, aquí hay 2 actores, pero principales a trabajar. Justicia, porque la mayor cantidad de hombres que llegan a los centros de hombres vienen desde los tribunales de familia. Aunque harto vienen por demanda espontánea, eso también es interesante. Estamos hablando de un 56% más o menos de hombres que vienen de tribunales de familia, seguido por un 34% de demanda espontánea en Chile. O sea, hay 2 características súper importantes, o sea que hay una validación de las instituciones de los centros de hombres como espacios donde se puede derivar y donde se puede trabajar el cambio para superar la violencia, y por otro lado la necesidad de los hombres en Chile de ser escuchados, de poder trabajar, de acceder a estos espacios donde ellos piensan y sienten que tienen un deber que desarrollar ahí, que es el cambio social. Estoy muy de acuerdo, es insuficiente, las medidas cautelares no son suficientes muchas veces, y porque también tenemos necesidad en todas las instituciones. Justicia, por ejemplo, una de las cosas que siempre le hemos devuelto nosotros es la gran angustia que nos produce a los centros de hombres, los hombres que no podemos atender, que vienen derivados, que se devuelven a justicia y no hay dónde enviarlo, no hay una figura de tribunales más especializados que hagan seguimiento de las medidas cautelares tampoco. Entonces, como ustedes ven, estamos dentro de un panorama bastante precario. Incluso la autoridad, nuestra autoridad, Cernamec lo ha dicho, tenemos un circuito de protección poco robusto en respuesta a la violencia contra las mujeres. Entonces, esto es importante reflexionarlo, mantenerlo, conversarlo, para poder ir generando los nichos de coordinación, para después hacer las exigencias que nuestra sociedad y nuestra forma, digamos, de interacciones sociales nos plantean como necesidad prioritaria. O sea, esto es un flagelo que nos cuesta, aparte en lo económico, en lo emocional, en lo social y el crecimiento de la calidad de vida, nos cuesta muchísimo. Ya, nos quedan muy pocos minutitos. Sí. Como les decíamos, cada grupo tiene su impronta. Este grupo claramente tuvo su impronta en el tema de masculinidades, así que no, por supuesto que también jurídico, pero hay harta motivación por lo de masculinidades, y para nosotros eso también nos alegra, porque es un área que también nos interesa levantar. Así que
Era en Valparaíso también el tema de los cupos, así que sí. estaba más o menos en la misma línea, que era lo que señalaba Eduardo. Solo para poder dejarles en las retinas algunos otros elementos, aquí Daniel, aquí dijo, gran parte de los sujetos activos de un delito lo cometen bajo efecto del alcohol y las drogas, como la pasta base y cocaína, son los primeros datos referidos a la Corte Suprema hace una semana más o menos, analizando la experiencia de los tribunales de tratamientos de antidrogas, que son los TTA, que dice, me imagino. ¿Ya? Para el género, dicha vinculación es una especie de disculpante que invisibiliza factores propios del machismo, según hemos aprendido, no obstante afirmar aquí invisibiliza al mismo tiempo esas condiciones, como la paradoja, ¿verdad? Que como no decir que fueron las drogas lo que mataron, pero hacerse cargo de que efectivamente son una variable, que son un gatillador, que están presentes, que facilitan. Cargo de ambas. Sí, se puede hacer cargo, se tiene que hacer cargo de ambas, porque en el fondo son necesidades y realidad y flagelo que por ende, digamos, destruyen, digamos, las capacidades de relaciones de las personas. Y en definitiva también es un gatillante de incubar relaciones violentas y de destrucción de tejido social. ¿Sí? Eso es lo que plantean esto, muy de acuerdo Daniel ahí en tu pregunta, que se deben trabajar ambas situaciones, y por eso que la coordinación, nosotros por ejemplo en Cernamés planteamos siempre la necesidad de una respuesta coordinada comunitaria frente a la violencia. Y para eso miramos los modelos, digamos, que hay en el mundo respecto de cómo han avanzado. Como, por ejemplo, nos comentaban en Canadá, que vino una compañera trabajadora social que trabaja en los servicios sociales en Canadá, donde ni siquiera a veces la mujer, su opinión es relevante para seguir adelante un juicio, por ejemplo. Tiene una violencia, llega la policía, bombero, el fiscal, toman notas, sacan fotos, incluso graban un video, construyen el caso, y no ha lugar la retractación de la mujer, por ejemplo. Porque el que sigue el caso y todo es el fiscal, y no la persona, digamos, víctima, que puede decir, no, yo no quiero que al señor tanto lo metan a la cárcel. Disculpe, señora, pero ahora el caso lo lleva el Estado, y el Estado es en contra del señor, no usted. Entonces, eso es un avance también respecto de poder también impedir muchas veces este fenómeno que yo también se los quería plantear delante porque había salido, respecto a las cifras altas de retractación de los casos en penal, por ejemplo. 1 de cada 10 casos termina en condena porque los otros 9 casos las víctimas se retractaron. Ese es un fenómeno que está presente en todos los casos de violencia contra las mujeres, la retractación. Porque a la base hay vergüenza, hay miedo, hay dolor, hay simbiosis con el agresor, y hay una especie de conexión y abuso emocional que también produce que la persona, en definitiva, sienta miedo que su agresor esté encarcelado o que tenga una sanción. Eso es algo que también en algún otro momento podemos discutirlo y profundizarlo, pero es parte también de este paradigma complejo para asumir este tema del enfoque, la visión de género respecto de la violencia contra las mujeres, y que es, yo creo que es fundamental en estos tiempos que corren. Ya, bueno, en atención al tiempo, ya son 25 para las 5. Sí. Solo les queremos mostrar unas láminas porque también son espacios de socialización de cosas que están pasando hoy día en el ámbito de la justicia y violencia. Esto ya nosotros felices de que ustedes si al menos manejan y nos dicen, sabemos que existe la CEDAW y la Belén do Pará, los tipos de violencia, ya estamos claros, las leyes, que no solo en el ámbito doméstico, que hoy día tenemos una ley de BIF, pero es necesario avanzar hacia una ley integral, aunque no lo hemos hablado acá, pero la mañana salió mucho. Uno puede tener una ley perfecta, pero si no tiene actores y actoras sensibilizados, la verdad es que la ley perfecta no va a servir, ¿ya? De hecho, hoy día uno podría tratar de hacerse cargo de varias de las formas de violencia con la legislación que tiene, que yo como querellante creo que es un desafío. Aquí Claudia Manso dice que en familia existe un alto rechazo a sentencia en virtud porque no se presentan pruebas. Efectivamente, lo que ya había señalado Rubén, que la única prueba, que a veces pareciera que la Fiscalía no levanta más prueba que la declaración de la mujer, y por lo tanto
o se cae esa prueba, o todo el peso de la prueba está invertido ahí, y a veces la pura declaración también tiene que ser acompañada. Si se va a enviar el PPT, sí se va a enviar el PPT, porque de hecho vamos a alcanzar a pasar casi 1/3 del PPT. Así que va a ser bueno que ustedes lo puedan tener. Les vamos a mostrar solo unas láminas. Miguel, si nos permite 5 minutos para hacer como un pantallazo final de lo que haga ahí, para que ellos lo vean. ¿Es posible? Sí, no hay problema, es posible. Ya, 16:40 terminamos. entonces, para que ustedes puedan ver qué importante lo que vieron en estándares. Aquí lo que nos interesa rescatar, que no estaba en el módulo, que es algo con lo que nosotros estamos muy en sintonía con el NDH, que los tratados internacionales, además de ser legislación, que creo que lo vieron profundamente en el módulo 1, además está el tema de promover. Hay falta de conocimiento. Yo hay regiones, no tiene que ver con un actor en particular, pero en una mesa de jueces, en una mesa fiscal, o sea, conoce alguna convención sobre los derechos de la mujer y no se conocen. Y no solamente ahí la responsabilidad hay que ponerla a los actores, sino que la responsabilidad del Estado de hacer promoción de estos instrumentos internacionales. Yo sé que el INDH tiene cartillas de la Belén do Pará, de la CEDAW, que incluso en el panel anterior los abogados de regiones pusieron a disposición, así que lo vamos a tomar, pero también hacerse, conocerse, manejarse en estas convenciones que además tienen un valor de derecho interno. Ahí están los estándares para que ustedes los puedan profundizar. Nosotros creemos que el más importante es el estándar de debida diligencia, que es un estándar de proceso, no de resultado, es decir, que todos los actores y todas las actoras deben dar al máximo su atención. Es decir, si yo soy una carabinera y la mujer es la 10ª vez que viene, por la 10ª vez le tengo que tomar la declaración, y finalmente tal vez eso no va a evitar que la mujer muera, pero lo importante es que cada parte tiene que hacer lo suyo. Acá dicen que muchas gracias, tengo que retirarme, porque están en la hora. Ahí van eso, y lo que a mí me interesa en particular es que ustedes puedan mirar el PPT al final, las cosas que se han ido avanzando, algunos decálogos, algunas buenas prácticas, que yo creo que muchos las conocen, pero a veces en regiones no se conocen tan rápido, la creación de la Secretaría de Género. Hoy día estamos en un estado, algunos temas de mujeres imputadas, en que se ha avanzado mucho, el INDH, la Comisión de Derechos Humanos, la Asociación de Magistrados, protocolos y pautas de riesgo, circuitos de femicidios, salas de familia, otros desafíos, pero en definitiva también contarles para darnos ánimo, pero como decía Daniel, estamos en un momento súper desafiante. Antes hablar de algo que no fuera violencia intrafamiliar era como, ¿qué es eso? Hoy día está claro que la violencia contra las mujeres está en distintos espacios y contextos, que no todas las mujeres somos iguales, que los factores de interseccionalidad que vieron en profundidad, probablemente con Doria en el módulo 1 y 2, son relevantes. No es lo mismo ser una mujer profesional urbana que ser una mujer rural, indígena, por ejemplo, o ser lesbiana, o ser heterosexual, etcétera. Pero hoy día están pasando muchas cosas, entonces la pretensión del módulo es a motivarlos, a buscar, a levantar la curiosidad. Estamos en un minuto en que se están levantando muchos protocolos, muchas actuaciones, tanto en mujeres privadas de libertad, manejo penitenciario, en temas de juzgamiento con el cuaderno de buenas prácticas del Poder Judicial. Sabemos que el Ministerio Público también está trabajando en un cuaderno de investigación, y así muchas instituciones están hoy día trabajando en poder operacionalizar y aplicar prácticamente todas estas cosas. Por lo tanto, solo nos queda dejarle las palabras de cierre a Elena Larrauri, de decirles que no obstante toda la convicción y amor que le pone uno en la opción personal, como que hoy día es necesario aprender de género para un adecuado ejercicio de la administración de justicia, y una bonita frase que nos dejó en la mañana la jueza de familia Pilar Maturana Cabeza, sobre un antiguo fragmento de un poema de Gabriela Mistral, de también no olvidar que las mujeres queremos ser invitadas principales, ¿ya? Así que eso, así que estaríamos mandando el PPT. Les agradecemos a todos y a todas su atención, su motivación, y esperamos que les haya servido para dar hambre, porque en realidad para quedar satisfechos no da, pero el sentido pedagógico, yo por lo menos además de ser abogada, como que tengo alma de profe, entonces como si los y las dejamos con hambre, nos vamos satisfechos y satisfechas, ¿ya? Chao. Muchas gracias, que estén bien. Muchas gracias a todos por la participación, ¿verdad? Que estén muy bien. Un abrazo. Muchas gracias. A la 10ª región, a la 15, a los de la metropolitana, a todos. Rubén, Chao, chao. Igualmente, chao, chao.
Ya a la quinta también. Chao. Rubén, Alicia, ¿ustedes están a las 6 de la tarde también? ¿Sí? Yo no. Rubén no, pero yo sí estoy a las 6. Ya, Alicia, nos vemos entonces a las 6. Que esté muy bien. Listo. Un Chao, abacito. chao. Chao, chao. Un gusto.